Esta semana celebramos los 202 años de independencia y vale la pena recordar aquella acta firmada el 29 de octubre de 1821, en el que los fundadores de nuestra patria declararon a esta bendita tierra como un país libre e independiente. La independencia de Costa Rica no es solo un logro de los fundadores de la patria. Nos toca a cada uno de los hijos de esta tierra mantener nuestra independencia y hacer respetar, ojo con esto, nuestra soberanía. Así como en 1856 nuestros antepasados defendieron a esta patria de la invasión de los filibusteros, ahora nos toca a los costarricenses de esta época defender nuestra soberanía y no permitir que organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud pretendan solapadamente tomar nuestras decisiones. En marzo del año 2021, los 194 países miembros de la OMS, entre ellos Costa Rica, acordaron realizar una serie de modificaciones al Reglamento Sanitario Internacional y poner en marcha un proceso mundial para redactar y negociar un convenio, acuerdo u otro instrumento internacional en el marco de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, según ellos, para fortalecer la prevención, preparación y respuesta frente a las pandemias. En marzo de 2022, los miembros comienzan la redacción de 307 modificaciones, entre ellas los cambios realizados a los artículos 15 y 16 de dicho reglamento, con los que pretenden que los criterios de la OMS, que hasta ahora son recomendaciones, pasen a ser vinculantes. Con esto buscan darle autoridad suprema al director de la OMS para que imponga el manejo de la política de salud sobre los Estados miembros. Sus disposiciones serán entonces de acatamiento obligatorio. Me pregunto, ¿cuál va a ser la posición de Costa Rica sobre este nuevo intento de pasar por encima de nuestra soberanía? Costa Rica es un país libre e independiente porque valientes hombres dejaron sus vidas para que así fuera. ¿Vamos a permitir que un organismo internacional deshonre la memoria de Juanito Mora y de sus soldados? Y ojo, para la prensa, que a veces pone lo que no es. No estoy diciendo que no atendamos la ciencia o las recomendaciones de salud pública. Insisto, las recomendaciones sí, recomendaciones. Pero ello dista mucho de que estemos sometidos a todo y a la espera de demandas si no acatamos. La experiencia que ya hemos tenido con la Organización Mundial de la Salud, con la pandemia recién pasada, nos deja claro muchas veces que sus medidas siquiera son cercanas a buenas medidas. Durante la pandemia, en la administración del expresidente Carlos Alvarado, siendo que en ese momento las medidas eran meras sugerencias, que no eran vinculantes, desdichadamente el exministro Daniel Salas y el gobierno acogieron todas al pie de la letra. Se impusieron medidas absurdas como restricciones vehiculares, violentando el derecho constitucional al libre tránsito, que lo que ocasionó fue que miles de costarricenses tuvieran que utilizar transporte público, a los que también les redujeron la cantidad de horarios de operación, provocando aglomeraciones, interminables filas, donde muchos costarricenses se contagiaron con el virus y probablemente hasta algunos o muchos perdieron la vida por esta medida. Fue precisamente el transporte público el segundo lugar donde más se contagiaron los costarricenses. Confinaron al país a pesar de que los negocios cumplían con toda clase de medidas sanitarias para evitar contagios, toda clase de medidas sanitarias posibles. Los obligaron a cerrar sus puertas, a perder la única fuente de empleo para cientos de emprendedores que nunca más volvieron a ser los mismos. Medidas tan absurdas como horarios para ingresar a las playas. Recuerden que no se podía ingresar después de las 6 de la tarde, aunque estuvieran solos, como si el virus saliera a esa hora a las playas a ver a quién contagiaba. Se inventaron campañas como reunión que veo, reunión que sapeo, para impedir el derecho constitucional a libre reunión, aun cuando éstas eran de la misma familia, a la que con total ridiculez le llamaban burbujas. Se violentó el derecho constitucional al libre culto, a pesar de que las iglesias católicas y evangélicas y otras más cumplían con estrictos protocolos. Se les impedía ofrecer sus servicios religiosos en momentos donde la gente estaba ansiosa por orar o recibir una palabra de aliento en medio de la crisis.
Se violentó la libertad de las personas, no solo aprisionándolas en sus casas, muchos sin empleo, sino que también se les obligó a vacunarse en contra de su voluntad, incluso vacunas vencidas. Peor aún, se obligó a vacunar a los niños, aun cuando no existía suficiente estudio sobre los riesgos para los pequeños, y se dieron fuertes amenazas para sus padres. La OMS, con la ayuda del gobierno PAC, pisoteó nuestra Constitución, siendo que, repito, en ese entonces las medidas no eran de acatamiento obligatorio. ¿Qué podría pasar si se le entrega todo el poder a la OMS, como pretenden estas enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional? Recordemos que dicho organismo modificó el concepto de pandemia y ahora casi que cualquier enfermedad contagiosa, por mínima que sea, podría llegar a considerarse pandemia y con ello imponer medidas por encima de la soberanía nacional. Si vamos a permitir que organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud o como el pasado lo hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos con la imposición del matrimonio del mismo sexo, si lo vamos a permitir, me pregunto, ¿qué sentido tiene esta Asamblea Legislativa? ¿Qué sentido tiene el Poder Ejecutivo? ¿Qué sentido tiene nuestro sólido sistema de instituciones? No, señores, no podemos permitir que Costa Rica sea dominada por un ente internacional que no conoce nuestros valores, nuestras necesidades ni nuestra idiosincrasia. Los costarricenses sabemos cómo manejar una crisis como una pandemia. Tenemos instituciones que saben cómo responder. No necesitamos que de afuera nos controlen con cuestiones alejadas de nuestra realidad. Hago un llamado a la ministra de Salud, doña Mari Munive, a que no titubee y rechace categóricamente estas enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional. Es hora de defender nuestra independencia y nuestra soberanía de ese filibusterismo del siglo XXI. Exhorto al gobierno a no rendirse ante estas agendas que buscan el control absoluto de nuestros países. Le pido que levante la voz sin timidez y demuestren que son patriotas, dejándole claro a este organismo y a cualquier otro que a Costa Rica no van a venir a imponer a su antojo y que en Costa Rica el pueblo es soberano y que ese soberano tiene la última palabra.